Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros a través de Teleradio América para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, que nos retransmite los días sábados a través de las plataformas digitales. Estamos en todas partes, gracias. Yo les recuerdo a ustedes que este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria, a gente reflexiva. Por eso, queridos amigos y amigas, esta platea nos llena de orgullo y es una peña de mucha calidad la que cada semana congregamos nosotros a través de A Rajatabla. En el día de hoy vamos a reiniciar de alguna manera algo que yo le había adelantado a ustedes que lo tenía suspendido, esos encuentros con dirigentes políticos, profesionales, gremiales, porque entendíamos que el debate público todavía estaba muy contaminado y necesitábamos reflexionar más sobre ello. Y este productor participaba de esa reflexión y lo vamos a seguir haciendo, pero ahora con más frecuencia vamos a traer invitados. Esta vez quise que fuera un invitado muy amigo del productor y también para hablar de él, de política, para hablar de economía, para hablar del futuro político de la nación. Y lo vamos a tener en la segunda parte de este programa. Por el momento yo quiero señalarle 4 informaciones importantes sobre el tema haitiano. El primero es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo una sección con el tema de Haití, a puerta cerrada, de manera que todavía no se sabe nada. Lo segundo es que el nuevo embajador de Haití presenta credenciales al presidente Luis Abinader en este día jueves. El embajador, aquí tengo su nombre, es Emmanuel Fritz Longchamp. Es un hombre culto, un hombre de mucha trayectoria política, diplomática y académica en Haití, de manera que probablemente pueda servir de puente en las tormentosas relaciones entre República Dominicana y el vecino. Veremos a ver. Lo otro es que ya se estableció para el martes la reunión del Consejo Económico y Social, donde en la primera sesión acudirán los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández e Hipólito Mejía, para lo que ha dicho el secretario de la Presidencia, para sentar una ruta de discusión sobre los temas haitianos. Entre los parámetros que se están estableciendo está la seguridad fronteriza, está el comercio con Haití, está la inmigración y está el empleo de ciudadanos haitianos. Extrañamente ha quedado fuera el tema de la corrupción en la frontera, o se va a involucrar cuando se debatan en términos generales la situación fronteriza. Pero la verdad es que por un lado repatria la dirección de migración y por otro lado ingresan los haitianos, las mafias que controlan la frontera. Eso debe ser un tema del Consejo Económico y Social. Acuérdense que es derivado de la reunión que convocó el presidente Luis Abinader con los jefes de Estados vivos, el presidente Fernández, el presidente Mejía y el presidente Medina. Y de esa reunión, a propuesta del presidente Leonel Fernández, entonces se habilitó al Consejo Económico y Social, que es un organismo con rango constitucional, para debatir un tema que es de altísimo interés para la democracia y para la gobernanza dominicana. Esperemos entonces el día martes para saber por dónde van los rumbos en el tormentoso tema haitiano. El otro tema de Haití ha sido, ustedes lo conocen, el gobierno haitiano irresponsablemente incluyó a la República Dominicana junto a Colombia y Estados Unidos como los 3 países que asusan, la palabra es mía, asusan a las bandas haitianas a través del contrabando de armas y drogas. Presumiblemente se colige que lo que dijo el flamante ministro de Defensa haitiano ante el Consejo
ante las Naciones Unidas, ante una reunión de la Organización de Estados Americanos, se puede entender que Haití acusa a la República Dominicana de abrir frontera para que entre droga y armas a Haití. Y resulta que Haití es un gran almacén de drogas que perturba la vida dominicana. Fíjense ustedes que todas las drogas, sea por mar o sea por tierra, el 95% de todas son decomisadas en el litoral sur del país. Ustedes entenderán de dónde procede, de qué almacén, de qué puerto, de qué almacén proceden esos cargamentos de drogas, que pueden ser llevados a la República Dominicana a través de la costa sur o puede ser por tierra, dependiendo cómo estén los contactos de los narcotraficantes y de los narcotraficantes haitianos. El otro sitio que se puede encontrar drogas es en la zona noroeste, precisamente viviendo del mismo origen. Las armas, lo que promueven el contrabando de armas en Haití son los haitianos en Miami, no son los americanos, no son los dominicanos, son los haitianos, los mismos que mandaron a matar al presidente Moisés, los mismos, y los mismos que hoy, justamente hoy, están siendo juzgados en Estados Unidos por el magnicidio del presidente haitiano. Pero Haití ha sido eso siempre. Yo me acuerdo, hace 25 años más, que yo era funcionario entonces era el Centro de Promoción de Exportaciones CEDOPEX. Yo era el encargado de ferias internacionales y teníamos que estar viajando por todo el mundo promoviendo la oferta exportable nacional. Y en todas partes el embajador de Haití reclamaba a primera fila sobre la base de que eran los últimos, de que estaban en una economía de pobreza extrema, y en todas partes culpaban al otro, no quieren quitar esto. Yo me acuerdo en Taiwán que ser de la República Dominicana era un delito, porque ellos acusaban a la República Dominicana de todas sus miserias y de todas sus tragedias. El país, si hay 5 países corruptos del tercer mundo, Haití debe tener entre el primero y el segundo honroso lugar entre los gobiernos corruptos, los gobiernos que se llevaron incluso todos los fondos que se dirigieron hacia Haití después del terremoto del 2010. Tanto así que la República Dominicana, sin tener dinero, despojándose el pan de la boca, le construyó con el gobierno del presidente Leonel Fernández una universidad. Y tan pronto inauguraron la universidad, lo primero fue que quitaron el retrato del profesor Juan Bosch. Y luego nunca dieron la gracia por nada, ni se conoce que esa universidad fue construida por el gobierno dominicano. Entonces, eso es una conducta del liderazgo haitiano añeja, que nosotros rechazamos vehementemente. Respaldamos plenamente lo señalado por el presidente Luis Abinader en el encuentro semanal de los lunes, al decir que Haití tiene que resolver su problema y dejar de estar culpando a otro por los problemas que ha causado esa claque política, que son lo que crearon las bandas que hoy desolan Haití. Y son los que ahora andan buscando un sitio donde poder gobernar, porque Puerto Príncipe ya está absolutamente controlado por las bandas de delincuentes. Así son las cosas, señores. Vámonos a ir a un cambio, pero primero quiero decir una cosa. Nos estamos dando cuenta ahora de que las redes sociales a veces se convierten en laberintos del estiércol. Y es verdad, no lo vamos a negar. Hay una ley que trata el tema de delito de alta tecnología y hay una ley que trata el delito de prensa. No se aproveche nadie de esta situación de hedor en las redes sociales para intentar imponer censura a la prensa a través de mecanismos, de leyes muy sofisticadas aparentemente, que en el fondo lo que procuran es el control de la prensa. Lo llaman, tienen muchos nombres bonitos, pero en definitiva el control de la prensa. Fíjense que eso fue lo que hizo ahora, en esta semana, el presidente de Argentina, Javier Milei.
promueve una ley de censura a los periodistas y a la prensa. Y señala que si no va a hacer una ley, lo va a hacer por decreto. De hecho, hay resoluciones, decretos del presidente, que llaman poderosamente a la prensa a la autocensura. Y eso es lo que ha hecho el gobierno con todos ustedes. Yo digo todos ustedes porque prácticamente la mayoría de la gente dice que prefiere una dictadura tipo El Salvador si le garantiza seguridad. Y yo he dicho que este programa no está de acuerdo con eso. El Salvador tiene que aprender a brevar en la fuente de la democracia dominicana y no nosotros en la fuente de la dictadura del Salvador. Eso no es posible. Entonces, que aquí no nos vengan con el cuento de la regularización, que era la palabra que quería decirle a ustedes. Le dicen, no, nosotros vamos a regular el ejercicio de la prensa. Y te crean un instrumento que es el Instituto Nacional de las Comunicaciones y otra cosa, un amazón burocrático, y dicen, es independiente, tendrá autonomía, tendrá patrimonio propio, etcétera. Miren la Cámara de Cuentas, si no es lo mismo. Ya vamos a poner de ejemplo la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un organismo con rango constitucional, independiente de todo poder, es suprapoder, está por encima en términos de la fiscalización de las cuentas nacionales, por encima de todos los órganos del Estado, incluso del Poder Ejecutivo, porque fiscaliza todas sus cuentas, y fiscaliza la cuenta del Congreso, y fiscaliza la cuenta del Poder Judicial. Pero díganme ustedes, ¿es independiente? Entonces no me digan ustedes a mí que un Instituto Nacional de las Comunicaciones va a ser independiente para regular o regularizar, como se usa el término, el ejercicio de la prensa. El ejercicio de la prensa no puede tener un intermediario. Si usted viola la ley de prensa, el fiscal en materia penal y el órgano jurisdiccional en materia civil actúan a requerimiento de la parte afectada. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando usted tiene una gente que venga el defensor del pueblo, es un órgano jurisdiccional con rango constitucional, pero eso ya es una institución que está en gran parte del mundo civilizado. Pero que se cree este armazón burocrático, no me digan ustedes que los titulares y los órganos represivos de ese armazón no van a estar al servicio de un gobierno si ese gobierno controla el Congreso. Si controla el Congreso, controla todo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Yo no me opongo rabiosamente a eso. Yo lo que digo es que se está creando un órgano que en esencia es represivo contra el ejercicio de la libertad de prensa. Vámonos a un cambio, señores. Al retorno tendré la oportunidad de presentarle a mi invitado del día de hoy, que a mí me parece que vamos a tener una conversación muy interesante. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, agradezco mucho su participación en esta platea. De verdad estoy muy contento por eso. Especialmente también en la zona norte de la República, en el municipio de Santiago, el primer Santiago de América, que hoy va a escoger el presidente de su Consejo de Desarrollo. Después de la muerte de Trujillo, el único municipio que estableció un Consejo Nacional de Desarrollo, el nombre así es mío, pero esa es una institución que se creó en ese momento, creo que era así mismo, Consejo para el Desarrollo de Santiago. Ahí se creó el Banco Popular, ahí se creó la Universidad, Pontificia Universidad Madre y Maestra, ahí se creó el Instituto LISA, Instituto de Agricultura, ahí se crearon las asociaciones mutualistas, ahí se crearon muchas instituciones que lo hizo el empresariado y la Academia de Santiago. Santiago es Santiago hoy por eso. Por tanto, ese es un gran ejemplo que deberíamos tenerlo todos los dominicanos. Hoy eligen al presidente. Particularmente, yo no tengo candidato, pero sí un amigo, que es Sandy Filpo. Sandy Filpo es un empresario dinámico, muy santiaguero, valga el término, con mucha experiencia. Fue presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. A mí me parece que se le debe dar la oportunidad de ir a esa institución, a presidirla, que yo creo que va a ser bien. No obstante, el actual presidente, Ricardo Fonder, que no tenemos el gusto de conocer, pero que también se le reconocen méritos para el puesto. Eso es lo que quería decir. Y que el empresariado de Santiago y las asociaciones que forman parte de ese conglomerado, pues voten bien hoy. Hoy tenemos, señores,
a su consideración al doctor Jesús María Hernández. Es un activo valor de la academia, de las ciencias jurídicas en particular, del quehacer empresarial y del quehacer político. Por tanto, lo podemos abordar en todos esos temas. ¿Por qué él es hoy nuestro invitado? La primera razón es porque es amigo de nosotros. Y la segunda razón es porque con él podemos hablar a calzón quitado de temas que probablemente a esta platea le interesa desarrollar. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Orión. Es un honor para mí estar contigo. El honor es mío, camarada. Y decirte, por ejemplo, los decanos del periodismo, eres uno de los que todavía podemos contar con ellos. Gracias. Del viejo periodismo. Del viejo periodismo. Del viejo periodismo, sí. Muy bien. ¿Cómo usted ve? Vamos a comenzar en el ambiente político. Yo noto que ya comenzamos la campaña, subrepticiamente la campaña electoral. De repente uno está de que en el partido de gobierno ahí se están reuniendo, salen de inaugurar algo y ya tienen a toda su gente, el que va a inaugurar o a dar un primer Picasso, ya tiene a toda su gente para hacer sus travesuras políticas contrarias a la ley electoral. En el Partido de la Liberación Dominicana está pasando eso. Y en el Partido Fuerza del Pueblo, el Congreso, ya el Congreso, doctor Franklin Almeida, parece que terminó y están en la fase resolutiva o en la fase, no sé cuál es la que están. Pero también se dan su movimiento hacia estar donde el capitán lo vea, porque es obvio que el candidato presidencial de nuevo será el doctor Leonel Fernández. Mira, Orión, quizás no te voy a corregir, sino te agregarle algo al principio de tu conversación. No cuando comenzamos, sino cuando terminamos. Porque lamentablemente, para bien o para mal, en nuestro país nunca se ha dejado de hacer campaña electoral. Nunca en la vida. Especialmente el gobierno, con sus inauguraciones, es el protagonista. Que se violen las leyes, pero es así. Las campañas aquí nunca han dejado de hacerse, de celebrarse, de iniciarse. Entonces yo diría, ¿cuándo terminará la campaña electoral? Al otro día de la toma de posesión del presidente comienza la campaña electoral. Entonces, obviamente que los partidos políticos, que deberían estar en un momento de reconstrucción, de revisión de un pasado electoral reciente, ya están promoviendo candidatos, programas, iniciativas. Esto no tiene nada que ver con la crítica. Las críticas deben ser permanentes. Porque en un sistema democrático, como usted muy bien ha explicado, la crítica es la fortaleza principal de la democracia. Donde no hay crítica, donde no hay crítico, la democracia no funciona. Entonces nos abocaríamos a un sistema dictatorial que no resiste ni permite el más mínimo cuestionamiento a su gestión, a su accionar. Pero los partidos, tradicionalmente en nuestro país, no descansan. No descansan en ese proceso de iniciar campañas electorales permanentes. Y eso, en estos momentos, el gobierno está encabezando. Violaciones a la ley. Bueno, desde antes de juramentar su segundo mandato, ya el presidente había anunciado que habían unos 24 o 26 precandidatos, casi todos funcionarios. Lo que hay que entender que obviamente eso limita mucho el ejercicio en el gobierno, cuando usted quiere llevar dos cargas al mismo tiempo. Doctor, es que todo el mundo se cree presidenciable. Bueno, todo el mundo se cree presidenciable, pero hay que diferenciar entre el aspirante y el candidato. Aquí hay muchos aspirantes, pero hay muy pocos candidatos. Ok. A su modo de ver, ¿quién sería el mejor candidato? Y ahí entro porque usted tiene un movimiento, ya ha comenzado a trabajar en el ámbito electoral. El candidato que usted entiende que puede ser una buena representación política electoral en las próximas elecciones. Pero lo que yo entiendo es un sentir que he ido acumulando, recogiendo en los recorridos que hago a nivel nacional, es Leonel Fernández. Hay una necesidad que vengo captando entre los sectores con los que me estoy reuniendo, de que el presidente Fernández debe regresar. Hay un descalabro
de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema institucional, que es muy delicado, Orión, muy delicado. Y quizá en esa chercha del dominicanismo no nos estamos dando cuenta que ese descalabro institucional puede ponerle fin a cualquier sistema democrático en cualquier parte del mundo. Porque cuando las instituciones comienzan a requebrajarse, ya el ciudadano comienza a perder la confianza en las autoridades. Bueno, de los 4 estadistas con experiencia que ha tenido el país en los últimos 25 años, 3 están inhabilitados para retornar. Uno se autoeliminó, que fue el presidente de la República. No, ya estaba eliminado formalmente. Estaba eliminado. Pero un arreglito de la Constitución. Le dio un toquecito. Pero él le puso un candado, como se llama, y él mismo es que quedó de la parte de adentro, no puede salir Hay que ver la llave. por el candado que puso. Entonces tampoco puede ser el presidente Danilo Medina ni el presidente Hipólito Mejía. De los 4 solo queda habilitado el presidente Leonel Fernández. Y no solamente habilitado, Orión, sino con la experiencia acumulada, suficiente para hacer un verdadero empuje hacia nuestro desarrollo. Porque no sé si usted, que ha estado ligado a la economía, al periodismo por tantos años, entiende que yo estoy de acuerdo con el crecimiento. Estamos creciendo económicamente. Ahora, ¿para qué usted quiere crecer económicamente, Orión Mejía? Supongo que para vivir una vida más cómoda. El crecimiento es vertical y el desarrollo es horizontal. Pero nosotros estamos creciendo verticalmente, pero horizontalmente no nos estamos desarrollando. Ustedes, cuando aquí cae una llovizna en la capital, ¿qué hacemos? No, tenemos que remangarnos los zapatos, quitarnos los zapatos, guardar los vehículos y no podemos salir a la calle. Entonces, ¿para qué crecemos? Si con ese dinero no podemos hacer un sistema pluvial, cloacal, eficiente, que evite esas inundaciones que cada vez que llueve se suceden en el Gran Santo Domingo. ¿Para qué crecemos? Lo interrumpo para decirle que ayer en una reunión, en un acto en el que encabezado por el presidente de la República, don Luis Abinader, con una institución que promueve la vivienda, dijo que se necesitan cerca de 3.000 millones de pesos para cambiar los pisos de tierra por pisos de cemento, que todavía es una prioridad. Una sociedad que tiene más de 20 años, mucho más, 25 años, creciendo a un promedio de alrededor del 5% en proporción al producto cada año, más de 25 años. Todavía estuvimos hasta ayer, yo no sé si sigue igual, hablando de la letrinización rural, es decir, hacer letrinas porque no tenemos sistema cloacal. Y ahora nos dicen que todavía hace falta miles y miles de pisos que están de tierra en comunidades empobrecidas para cambiarlo por pisos de cemento. Pero eso es pobreza extrema. Y falta de desarrollo. Entonces, ¿por qué el dinero del crecimiento no va a esos sectores, a esos renglones? Y eso es una sola parte de la ausencia de gerencia en el gobierno, de este gobierno del PRM. Porque, ¿qué decir, por ejemplo, de ese crecimiento y tenemos un transporte totalmente caótico? Usted no puede moverse de una esquina a otra en la hora pico. Aquí, es más, ya no en hora pico, sino en cualquier hora usted no puede moverse. Entonces, ¿para qué crecemos? ¿Dónde ve el dinero del crecimiento? Entonces, es lo que yo le digo al gobierno de Luis Abinader, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué crecemos y no nos estamos desarrollando horizontalmente? El presidente Abinader anunció que el gobierno evalúa, esa fue la expresión que usó, aumentar el salario mínimo, dijo especialmente a los empleados públicos de salario de menor valor, pero que va a haber en el próximo presupuesto. Pero resulta que son más de 700.000 empleados públicos que solo con el salario mínimo se ampliaría el déficit fiscal. El déficit fiscal es la relación negativa que hay entre el ingreso público y el gasto público. Pero el gasto de capital es de 2.2%, el más bajo en los últimos 10 o 15 años. Porque en el gobierno del presidente Medina era alrededor de un 3 y algo por ciento. Si tenemos un déficit de capital, un déficit redituable, de la inversión redituable,
un déficit. Y luego nos dicen, bueno, hay que aumentar, y es verdad, 700.000 empleados, el salario mínimo está en en 10.000 y algo de pesos. Pero el presidente hace una ponderación sobre ese renglón, pero no hace ponderación a la hora de poner pensiones privilegiadas. O sea que hay muchos ciudadanos y ciudadanas, yo no cuestiono su valor como persona, no, pero lo que cuestiono es la alegría como el gobierno le pone pensión a ciudadanas y ciudadanos. Ahora, doctor, cada quien... En la mayoría de las veces que no han cotizado nunca a la seguridad social. Eso sí. Entonces, me parece que el gobierno del presidente Abinader está muy preparado para tratar de confundir a la población. Pero vamos a seguir con el crecimiento económico, que tiene que ver con el salario mínimo, con la inversión pública. Porque en este momento dicen los ingenieros del CODIA que el gobierno ha bajado las inversiones en un 29%. ¿Cuál es la razón de eso? O sea, el gobierno no está construyendo, no está invirtiendo, tiene una fundamentación. Aquí nada más pensamos en turismo, Orión. Turismo. Como si el turismo fuera la mega construcción de todos los problemas que tenemos en la República Dominicana. Es que el presidente... ¿Y qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con la producción? Porque nosotros prácticamente estamos importando más ya que lo que estamos produciendo aquí. Entonces, hay que reorientar la economía, Orión, para que podamos tener un desarrollo consolidado. Porque sin desarrollo, ¿cómo está la educación dominicana? Bueno, para la educación le estamos dedicando justamente, el presidente Medina, 4% del 300.000 millones de pesos. Sin embargo, un hijo suyo y un nieto mío, por ejemplo, de 12 años, no está en condiciones de conversar con un niño de Chile, de 8, ni de Argentina, ni de Costa Rica. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el crecimiento? ¿Dónde está? ¿Qué barril que se está tragando el crecimiento? Bueno, el presidente, porque el crecimiento, para poder convertir el crecimiento en desarrollo, el gobierno tiene que administrar más recursos. Entonces, cuando eso se quería, se hizo un proyecto de reforma fiscal que era totalmente letal. Nosotros no estuviésemos hablando aquí si ese proyecto se da, porque la situación que se hubiera producido en el país era terrible. ¿Por qué? Porque los sectores de los anaqueles altos de la economía tienen mucho más de 40 años con exenciones y exoneraciones que no quieren ni aceptan renunciar. Aquí todavía estamos financiando el turismo, aquí estamos financiando la zona franca, aquí nadie paga en el campo, nada, ningún tipo de impuesto, en el campo no se paga ningún tipo de impuesto. Pero nosotros subsidiamos el transporte, el consumidor paga un combustible altísimamente caro. Nosotros pagamos todo. Entonces usted dice, bueno, aquí desde los tiempos de Balaguer, ¿usted se acuerda el mercado nacional para el producto criollo? Así es. Lo único que hubo de más de 20 años consecutivos, cerrado el mercado a las importaciones, y la competencia interna solo dejada a la producción nacional. Lo único que aquí logramos fue un tipo de vehículo que nunca se produjo, que se llamaba el Cacique, ¿usted se acuerda? No se pudo desarrollar, no hay ensamblaje de vehículos. Y una nevera llamada Nedoca, que uno de los industriales de aquí, del zona del Corripio, compró el nombre, la ensamblan fuera y viene aquí como si fuera el producto de esos 20 años de exoneración total. Y tenemos parques industriales especializados en hacer plástico. ¿Cómo usted quiere la botella de plástico o una cosa de plástico? Eso fue lo que nosotros duramos 20 años. Por eso que yo digo, Orión, que hace falta un gerente en el gobierno de la República Dominicana. Porque no podemos seguir con ese ir y venir sin sentido. Así no podemos seguir. Doctor, vámonos a un cambio, vamos a seguir conversando. Es indudable que usted tiene para que nos diga cómo va su movimiento. Ya empezó la campaña, no puede hacer campaña electoral, todavía está prohibido, así que para que usted no caiga preso en la Junta. Vámonos a un cambio, estamos con el doctor Jesús María Hernández, abogado de los tribunales de la República, político y un ciudadano que merece la pena estar en esta conversación. Nos vemos en un momento.
Muy bien, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Yo quiero aclararle que nosotros estamos de acuerdo con un aumento en el sector público, aun sea el salario mínimo. Cuando se aumenta el salario mínimo, lógicamente tiene que haber un rebrote hacia arriba en el aumento de todos los salarios. El último aumento del salario mínimo ocurrió en 1919, quiere decir que hace 6 años. En ese tiempo la inflación estaba 2.2%. Hoy está 3.71%, sin decirle que pasamos por 2 años donde el nivel de inflación era sobre 8%, que fueron los años de la pandemia. Así es. Quiere decir que ese aumentito del sector público hace tiempo que se lo tragó la tierra o se convirtió en sal y agua. Por tanto, sí hace falta que en el presupuesto del año que viene se inserte un aumento al sector público. Ahora, yo no sé dónde van a conseguir el dinero. Esa es la parte sin hablar de difícil. La inflación subyacente, ¿verdad? Que Sí. eso es algo todavía mucho más delicado. Pero para poder estabilizar un sistema económico, el gobierno tiene que tener iniciativas confiables. Debe generar confianza en la población. Pero ¿cómo un gobierno puede generar confianza si en estos momentos usted dice, ¿por qué tenemos los apagones otra vez? A pesar del crecimiento económico. ¿Por qué razón? O sea, tenemos un barril que ya usted no sabe dónde está cayendo el dinero del sector eléctrico nacional. Entonces, es que no hay confianza, Orión. Y cuando no hay confianza, cualquier solución que el gobierno quiera implementar, el pueblo la va a recibir entre pinzas. Todavía la transferencia que hace el gobierno a su sector eléctrico pasa de $500 millones al año. ¿Y dónde van? Es mi pregunta, ¿dónde va el dinero de esas subvenciones que hace el gobierno? ¿Dónde va? Porque debería por lo menos encender un bombillo. A los generadores de electricidad. Deberían encender un bombillo. Y la pérdida la ocasionan los distribuidores de electricidad. ¿Qué pasa con las remesas, por ejemplo? Para seguir en ese mismo renglón. Los dominicanos que viven trabajando día y noche en el exterior, que mandan sus remesas, cuando vienen aquí no pueden bañarse. No pueden bañarse, no pueden tomar agua sana, potable, porque no la tienen. Nosotros tenemos un déficit de agua potable en este país que sobrepasa un 60%. Aquí hay cientos de comunidades que no tienen un acueducto, Orión Mejía. Entonces, ese crecimiento debe reflejarse en esos sectores. Debe llegar a esos sectores, pero no tenemos una política de integración ni de desarrollo. Solamente nos vanagloriamos de decir que estamos creciendo. Pero carajo, Orión, ¿para qué estamos creciendo? Ahora, yo le tengo a usted una mala noticia que se produjo a los intereses suyos en las elecciones pasadas. Don Juan Bosch decía que no se pueden pelear en 2 frentes al mismo tiempo. Ese es un tan precepto también de los chinos y de los maestros de la guerra. No se puede pelear 2 frentes al mismo tiempo, sino uno primero y el otro después. Resulta que todas las características están dadas porque estas elecciones del 2028, también el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina a la cabeza, y el Partido Fuerza del Pueblo van a ir separados. Pertenecen al mismo bando de votantes, la misma franja de votantes. Ideológicamente. Uno va a votar, son hijos de la misma raíz. Uno va a votar por otro lado y otro va a votar aquí. Aunque se dice que el PLD está de capa caída, pero si repite un 15%, esa es la diferencia entre el triunfo y la victoria. Son los votos necesarios para ganar. Pero yo espero que a la medida que el tiempo vaya avanzando y el presidente Fernández vaya desarrollando ese criterio de Estado que puso en práctica en el 96, cuando muchas personas, incluyéndome a mí, no teníamos ni siquiera pensado que este país iba a comenzar a ser elevado, a poner carriles especializados para los vehículos de emergencia, iba a abrir las ventanillas únicas, usted iba a ir a una oficina del Estado, iba a tener un pasaporte en 2 horas. Y ese entonces, Leonel Fernández entendió eso y le dio inicio a un desarrollo sostenido de un cambio de ese ejercicio burocrático que tanto nos agobia a los dominicanos. Entonces, el PLD yo pienso que debe entender esa situación y por eso le he dicho a los distinguidos compañeros donde voy a tomar su juramento y a oír sus opiniones, que habrá una estampida del PLD hacia la fuerza del pueblo, electoralmente hablando.
Es una estampida electoralmente hablando. Yo no voy a abogar nunca porque el PLD se destruya como partido, porque yo soy anti de eso, ni ningún otro partido. Pero sí va a haber una estampida electoral una vez la militancia de ese partido entienda que ellos no tienen posibilidades de competir. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a perder este voto? ¿Vamos a perder este tiempo? No. Esos militantes del PLD van a ir, van a hacer una estampida y van a votar por Leonel Fernández, porque es la única opción viable en estos momentos, la única opción posible en estos momentos, la única opción con capacidad y calidad y condiciones para sacar al PRM del poder, entonces iniciar ese desarrollo que tanto anhelamos los dominicanos. Yo le hablaba a usted, Orión, de los dominicanos que viven del exterior, que por cierto voy a viajar ahora a formar el primer grupo en New York, de regreso de Lionel. Él me dice, Jesús, pero mandamos todos los meses más, nos quedamos a veces hasta aquí con incumplimientos económicos. Llegamos allá y no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer, no podemos pasar un rato en la casa en la noche porque no hay luz, no tenemos agua. Entonces, estamos enviando casi 11.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Ingresa a la economía, acuérdese que a la economía ingresan 43.000 millones de dólares. Ingresan, pero Orión, ¿para qué ingresa ese dinero? ¿Qué estamos haciendo con ese dinero? No es que ingresen, eso a mí no me importa que ingresen. Yo lo que quiero es que si a mí me entran 100 pesos, en mi casa lo sienta, es un reflejo de mejor calidad de vida, pero nosotros no lo estamos sintiendo porque además tenemos una salud muy deficiente en estos momentos, un sistema de salud muy deficiente. O sea, ¿qué anda bien en este país? Nada. Bueno, digamos que en la agenda de cosas pendientes de la República Dominicana está el sistema de salud, que pasa primero por una revisión del sistema de seguridad social. Yo pienso, cuando yo veo que pariente de uno, mi esposa, por ejemplo, que fue a tratarse, y no quería decirlo para no vaya el médico a molestarse, pagar 9.000 pesos por una consulta. Pero 9.000 pesos por una consulta. ¿Qué clase? ¿Qué tarjeta? ¿Qué es usted? ¿Qué tarjeta? Porque el problema de la clase media, doctor, es que nosotros tenemos una deuda global casi del tamaño de la deuda pública, pero es deuda privada de tarjeta, del plástico, es una deuda grande. Toda la clase media, ningún clase media tiene una o dos tarjetas limpias, ni que le está controlando, porque el déficit ahí es que se refleja, el déficit familiar se refleja en la tarjeta de crédito, que usted agarra que pagó aquí una para poder tener un chance de conseguir un dinerito con ella, que este menos le voy a pagar a esta, le voy a pagar a aquella, pero a esta le está creando... Es un juego totalmente... y le está creando unos intereses. ¿Tú sabes cuánto es el interés de una tarjeta? ¿Y se está llevando a la ruina? 64%. Pero eso es usted, que puede por lo menos sentarse y decir lo que está pasando. Y millones de dominicanos que no pueden ni siquiera comprar una aspirina en una botica popular. No, eso entonces... Y esos dominicanos que tienen enfermedades catastróficas, terminales, ¿qué sucede con ellos? Doctor, este es uno de los pocos países que tiene 3 ciudades sanitarias. La Plaza de la Salud del doctor Balaguer, la de que está allá en Santo Domingo Norte, que tiene el hospital Ney Arias Lores, ahí tiene un hospital infantil y tiene un hospital materno infantil y tiene el hemocentro de sangre y demás. Una plaza grande, ¿verdad? Y tenemos aquí la de donde está Secanó, que fue también obra del gobierno pasado, que todavía no se ha terminado, pero que este gobierno le ha terminado algunas instalaciones. Estamos hablando de 3 plazas grandes. Tenemos hospitales como el Home de Santiago, como el Centro Médico de Santiago. Aquí hay. Ahora, ¿cuál de ellos usted puede ir? Ahora, ¿usted sabe qué pasa? El sistema de seguridad social. Los médicos se defienden. ¿Cómo se defienden? No aceptamos nosotros. ¿Usted sabe lo que es que un seguro médico no sea obligatorio su recibimiento en un sitio? ¿Usted tiene? No, nosotros no aceptamos. Tiene que ser entonces, además, tiene que ser en efectivo. En algunos sitios no reciben tampoco tarjeta. ¿Y cómo es que no vamos a morir a la mala? ¿Quién recibe los beneficios de esos fondos de pensiones? Que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a una alimentación segura y sana. Bueno. No tienen acceso, por lo menos, a tener un poco de tranquilidad en su casa. O sea, ¿dónde vamos? Estamos prácticamente en un callejón sin salida. Entonces yo le digo a la población dominicana,
la única opción que tiene el pueblo dominicano en estos momentos es volver a viabilizar el regreso del presidente Fernández, para que hagamos todas esas cosas que usted acaba de mencionar. El pueblo ha pasado demasiadas vicisitudes y solamente yo entiendo que regresando el presidente Fernández podemos iniciar un proceso por segunda vez interrumpido después que salió él de desarrollo horizontal, como te dijo al inicio. Por eso yo exhorto a los dominicanos y dominicanas, especialmente a los jóvenes, a quienes le estoy poniendo mucha atención en estos recorridos, que vengan al movimiento el regreso de Leonel, porque ya la experiencia del presidente Fernández es conocida y se ha consolidado sobre cómo hacer para sacar nuestro país hacia un camino más viable, más transparente, más seguro, donde tengamos una comida mucho más económica, con mucha mayor calidad, donde el pobre no tenga ese stock cada vez a un hospital. No, si usted no tiene tanto, usted no puede entrar aquí. O sea, eso solamente debe hacerlo una persona que piense en desarrollo, no en crecimiento solamente, sino que piense en desarrollo, que es lo que este gobierno tiene vedado, el desarrollo nacional. Ok. Mire, le voy a decir por lo que llega aquí de turismo, que para mí es un mito, porque aquí nos quieren poner a todos a pensar en turismo, sin embargo ese turismo a nosotros nos ha creado una situación delicada hoy, como esa mano de obra ilegal, eso es muy delicado. Sí, pero también en la agropecuaria lo tiene. Bueno, yo soy maeño. Y también lo tiene Yo soy maeño. en la construcción. Yo soy maeño. Sí, pero generalmente el haitiano que viene a este país viene pensando en el turismo, porque es un sector mucho más transparente, más tranquilo que la agricultura. Pero ese turismo, nosotros no tenemos ahora mismo cómo resolver el problema de la migración haitiana, ni con todo el dinero que nos entra del turismo. Una migración totalmente irracional, ilegal, indocumentada. ¿Cómo lo hacemos, Orión? Sí. ¿Cuánto se llevan los ilegales en medicina, en salud, en educación? No pagan vivienda, no pagan impuestos, no pagan agua, no pagan luz, no pagan recogida de basura. Entonces, Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pero vamos a decir, sí, que el gobierno está haciendo un esfuerzo dentro de un desorden global que tiene 392 kilómetros de lineales terrestres de frontera. Eso lo demuestra cuando se reunieron con los expresidentes, los mandatarios refrendaron todo. Permítame, mi distinguido y caro amigo, el esfuerzo lo está haciendo a lo inverso. Porque el problema no está en los hospitales dominicanos, ni está en los centros de trabajo, el problema está en la frontera. Es allá donde se debe hacer el esfuerzo para impedir que entren. No es al hospital. Yo no estoy en contra de que una madre parturienta la agarren en un hospital, la monten en un camión. Pero por Dios, ¿por qué la dejamos que entren a parir aquí? Entonces, eso es como un juego al gato y al ratón. Y yo pienso, por su experiencia y por lo ya hecho en su gobierno pasado, que el presidente Fernández va a crear un sistema que va a generar tranquilidad a la sociedad dominicana. Le han llamado a la dominicanización de la frontera. La frontera también hay que dominicalizarla porque los dominicanos están saliendo de la frontera, huyéndole a la miseria. Y para la frontera para los haitianos es como si nosotros los dominicanos nos fuéramos a vivir a Suiza, a un barrio céntrico. ¿Y usted cree, Orión, que es todo el mundo que puede soportar esa presión en la frontera? Yo que no quería decir esto, pero usted ve los horrendos crímenes que suceden en la frontera. Y dicen, bueno. Porque cuando un haitiano mata, hasta un suizo sabe que es un haitiano, porque tiene características, peculiaridades muy propias de ese instinto sanguinario que tienen. Ok, entonces, en resumen, usted preside el movimiento... El regreso de Leonel. Es un movimiento que ha crecido rápidamente. Tenemos ya contacto en varias provincias. Por ejemplo, hoy, no lo voy a invitar a usted, hoy estaré en Calero, en Villa Duarte. En Villa Duarte. Juramentando un grupo de ciudadanos y ciudadanas. Y algo importante, León,
que este movimiento es totalmente de personas del sector externo. Nosotros no andamos conquistando gente de la Fuerza del Pueblo porque ya la Fuerza del Pueblo porque sería la tiene una ahí. doble militancia. Estamos buscando gente del sector externo. Okay. Si vienen de algunos partidos, también los recibimos. Lo recibimos. Orión, déjame decirle, Le quedan 20 segundos. pedirle excusa en nombre del doctor Elpidio Ramírez, que le sí, saludó, eso. que no pudo venir conmigo hoy por un asunto de ajena a su voluntad. No, mándeme Pero saludos. él claro que estará presente se en le el aprecia próximo mucho programa, Elpidio, buen cuando amigo. usted así nos permite estar. Sí, muchas bueno, a la gracias. población dominicana que tenga confianza en el regreso de Leonel Fernández, porque él sabe y hará cómo este país debe iniciar ese desarrollo que tanto anhelamos. Muchas gracias, doctor Jesús María Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Esperamos pronto volverlo a secuestrar, que esté aquí con nosotros. Me gusta este secreto. A ustedes, mis amigos, muchas gracias. Estaremos de nuevo en esta platea tan querida y tan apreciada la próxima semana, con la gracia de Dios. La próxima semana vamos a hablar de Trujillo, que se nos quedó ese tema.